Saludos, soy el doctor Nacho Jarero, les saludo desde la Ciudad de México, este día sábado 6 de abril del 2024, en donde daré la plática sobre trauma, diagnósticos y tratamientos basados en la evidencia científica. Estoy preocupado por la cantidad de desinformación que se encuentra sobre trauma en las redes sociales. Entonces, estoy seguro que esta conferencia les ayudará a aclarar muchos puntos. ¿Qué es el trauma? Muchas veces escuchamos a las gentes decir que está traumada porque la rompió el novio sus relaciones, contexto, y la suegra va a ir a vivir, en fin. Vamos a ver para la administración de, de servicios de sustancias, de abuso de sustancias y salud mental, que es el trauma. Dice así. El trauma individual es el resultado de un evento, una serie de eventos o un conjunto de circunstancias que son vividas por una persona como daños físicos o emocionales, o que amenazan la vida y que tiene efectos adversos duraderos en el funcionamiento del individuo y en sus funciones mentales, físicas, sociales, emocionales o bienestar espiritual. ¿Cuál es la trayectoria del trauma? Bien, tenemos primero los síntomas de estrés agudo. Se refiere a las respuestas típicas de síntomas de estrés postraumático que se muestran poco después, horas o días, de que una persona experimenta un evento traumático en su vida. Las referencias las tenemos aquí en la diapositiva. Estos síntomas de estrés agudo son normales. Es como si uno se cortara un dedo con una hoja de papel y sangra. Bueno, no se sorprendería uno que está sangrando. No es agradable, pero se limpia una herida, se desinfecta y se observa. Y vamos a ver cómo progresa. Es similar lo que pasa después de un evento adverso. Hay síntomas normales, se llaman de estrés agudo. Pero si estos síntomas persisten por más de 3 días, entonces entramos a una clasificación diagnóstica. Ya es un diagnóstico llamado trastorno de estrés agudo, mismo que se limita al primer mes después del evento o los eventos traumáticos. Si los síntomas del trastorno de estrés agudo se prolongan por más de 30 días, incluso hasta 50 años, la clasificación diagnóstica sería el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Bueno, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno de la salud mental generalizado que afecta a millones, millones de niños, niñas, adolescentes y adultos con efectos individuales y sociales devastadores, como el deterioro del funcionamiento básico. Esto quiere decir que no podemos llevar a cabo nuestras funciones cotidianas básicas, por ejemplo, cocinar, conducir un auto, incluso escoger nuestra ropa. No somos capaces de hacer eso. Obstáculos en las relaciones personales y profesionales, de angustia psicológica y fisiológica. Esto quiere decir en nuestro cuerpo extremo.
Este trastorno de estrés postraumático provoca respuestas desadaptativas que se manifiestan de diferentes formas, que incluyen, entre otras, la hiperactivación, la hipervigilancia, flashbacks es revivir el evento traumático como si estuviera sucediendo en este momento, deja uno de estar en el presente y lo comienza a revivir. Pesadillas, miedo, horror y deterioro afectivo. Más de 40 años de investigación han demostrado que el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad sistémica. Esto quiere decir que afecta al cuerpo entero, con consecuencias neurobiológicas que conducen a una variedad de comorbilidades físicas. Eso quiere decir enfermedades físicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo pretraumático para desarrollar trastornos de estrés postraumático? Bien, tenemos los temperamentales, que son los problemas emocionales de la infancia en torno a la edad de 6 años y los trastornos mentales previos, incidente traumático. Por ejemplo, trastorno de pánico, trastorno depresivo, trastorno obsesivo compulsivo. Las ambientales son un bajo nivel socioeconómico, una educación escasa, la exposición a un trauma previo, especialmente durante la niñez, y otros, el sexo femenino, que una edad más joven en el momento de la ejecución del trauma. ¿Cuáles son los factores de riesgo peritraumático? Esto es durante el evento traumático e inmediatamente después de desarrollar el tema. Ambientales son la gravedad del trauma, pues cuanto mayor es la magnitud del trauma, mayor es la probabilidad de desarrollar trastornos de estrés postraumático. El peligro percibido por la persona de perder la vida, las lesiones personales, accidentes, por ejemplo, la violencia interpersonal, especialmente el trauma perpetrado por un cuidador o el presenciar cómo se amenaza a un cuidador de los niños, por ejemplo, a la mamá. Por cuidador nos estamos refiriendo al padre, la madre del menor, los abuelos, los tíos, quien cuidan a los menores. Y para el personal militar, ser autor o testigo de atrocidades o matar al menor. ¿Cuáles son los factores de riesgo postraumático para desarrollar el trastorno de estrés? Bien, temperamentales son las evaluaciones negativas, las estrategias de afrontamiento inadecuadas, por ejemplo, comenzar a tomar alcohol o a fumar marihuana o a consumir opiáceos para mitigar los síntomas y el desarrollo de un trastorno de estrés. Ambientales son la posterior exposición a recuerdos molestos repetitivos, a acontecimientos adversos posteriores y a pérdidas relacionadas con traumas financieros o de otra índole. El apoyo social, incluyendo la estabilidad familiar para los niños, es un factor protector que modera el resultado después de un trauma. O sea, es muy importante la estabilidad familiar. Vamos a hablar sobre cuántos tipos de trastorno de estrés postraumático existen. Miren, tenemos el TEP, y entre paréntesis pongo no complejo, diferenciarlo del TEP complejo. TEP con síntomas disociativos,
el TEP de expresión retardada y el TEP en comorbilidad con otros trastornos. Vamos a hablar del TEP, que no es complejo. Este trastorno tiene 8 criterios diagnósticos. Y hay que cumplir con los 8 para poder recibir el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. El primero de esos 8 criterios diagnósticos es el criterio A y se refiere al tipo de exposición traumática. Por ejemplo, exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Uno, experiencia directa del suceso o sucesos traumáticos. Presencia directa del suceso que le está ocurriendo a otro, ver cómo matan, por ejemplo, a un familiar, a un ser querido, o lo torturan. Conocimiento de que el suceso traumático le ocurrió a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o un accidente. Y exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de sucesos traumáticos. Por ejemplo, los socorristas que recogen los restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil, etc. Como podemos ver, a lo largo de los criterios del trastorno de estrés postraumático del DSM-5, hay un libro, que es este que estoy presentando, que se llama el DSM-5, hecho por la Asociación Psiquiátrica Americana, que es en donde encontramos los criterios para poder diagnosticar con el TEP. Se resalta el hecho de que las personas a menudo experimentan múltiples eventos traumáticos no relacionados entre ellos a lo largo de su vida y que los efectos del trauma pueden ser acumulativos. Esto es muy importante. Los efectos del trauma pueden ser acumulativos y por lo tanto el cuadro clínico UCPTSD, pero STEP, es en un momento dado puede comprender síntomas que son atribuibles a eventos múltiples y distintos, no a un solo evento. El criterio B se refiere a la presencia de síntomas de intrusión asociados a los eventos traumáticos. Por ejemplo, recuerdos angustiosos del suceso traumático. En los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso traumático. En mis 25 años trabajando en campo después de desastres naturales o por el hombre, es perfectamente normal y natural ver en los albergues a los niños jugando a que sobrevivieron al terremoto o a la inundación. Entonces juegan y unos se hacen los heridos y otros son los rescatistas. Es normal que los niños hagan esos juegos y hay que permitirles que hagan esos juegos dándoles un final adaptativo, pues sobrevivir. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o el afecto del sueño, los afectos son emociones o sentimientos, está relacionado con el suceso traumático. En los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible. Por ejemplo, un monstruo o una sombra. Entonces se despiertan los niños aterrados. No, no específicamente por lo que vieron, sino se representa como una sombra horrible. Reacciones disociativas, en la que la persona siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. En inglés se les llama flashbacks. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente.
La persona no se da cuenta que está a salvo, sino que cree que está siendo nuevamente agredida. Revive ese evento traumático. Los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el malestar psicológico intenso o prolongado, al exponerse a factores internos, como por ejemplo los sueños o los recuerdos involuntarios recurrentes, o externos, cualquier cosa que nos recuerde lo que sucedió, incluso en la televisión, películas, que recuerdan el evento traumático. Y reacciones fisiológicas del cuerpo, intensas, con factores internos o externos que simbolizan a los sucesos traumáticos. Se les llama disparadores, ¿no? Son las preguntas específicas de un instrumento, de un cuestionario que se llama el PCL5, o Traumatic Stress Disorder Checklist 5, quiere decir del DSM-5. Y estas preguntas para detectar el criterio B son: durante la semana pasada, ¿cuánta molestia has sentido por recuerdos repetitivos, perturbadores y no deseados de la experiencia estresante? Sueños repetitivos y perturbadores de la experiencia estresante. Sentir o actuar repentinamente como si la experiencia estresante estuviera sucediendo nuevamente. Esos son síntomas disociativos, como si la estuviéramos repitiendo. Sentirse muy molesto cuando algo le recordó la experiencia estresante. Y tener reacciones físicas intensas cuando algo nos recordó la experiencia estresante, por ejemplo, el corazón acelerado, problemas para respirar, sudoración. Esas son las preguntas específicas para saber si el paciente cumple con el criterio B. El criterio C nos habla de la evitación persistente de estímulos asociados a los sucesos traumáticos. Por ejemplo, evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos cerca o estrechamente asociados a los sucesos traumáticos. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos cerca de los sucesos. Las preguntas del PCL5 específicas para este criterio son estas. Durante la semana pasada, ¿cuánta molestia has sentido por 1. Evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos relacionados con experiencias estresantes? 2. Evitar recordatorios externos de la experiencia estresante, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones. Vamos a pasar ahora al criterio D, que se refieren a las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al evento traumático. Aquí tenemos incapacidad de recordar un aspecto importante, creencias o expectativas negativas persistentes, percepción distorsionada persistente, estado emocional negativo persistente, disminución importante del interés por la participación en actividades significativas que antes eran importantes para uno, sentimientos de desapego o extrañamiento de los demás, desapego emocional, e incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amor. Preguntas específicas del PSL5 para este criterio son: durante la semana pasada, ¿cuánta molestia has sentido? 1. Tener problemas para recordar partes importantes de la experiencia estresante. 2. Tener fuertes creencias negativas acerca de usted misma, otras personas o el mundo. Ejemplo, soy malo,
hay algo en mí que está muy mal, no se puede confiar en nadie, el mundo es totalmente peligroso. Tres, culparse a usted mismo o culpar a otras personas por la experiencia estresante o por lo que sucedió después de esta, cuando en realidad usted no tuvo la culpa. Tener fuertes sentimientos negativos, miedo, terror, ira, culpa o vergüenza. Perder interés en actividades que solía disfrutar. Por ejemplo, el cumpleaños, celebrar el cumpleaños. Si lo solíamos disfrutar, perdemos el interés en eso. Sentirse distante o separado de otras personas y tener dificultades para sentir emociones positivas, alegría, sentimientos de amor por las personas cercanas. El criterio E se refiere a una alteración importante de la alerta y reactividad asociada a los eventos traumáticos, que comienza o incluso empeora después del suceso traumático. Voy a leer las preguntas. Durante la semana pasada, ¿cuánta molestia has sentido por uno, tener un comportamiento irritable, explosiones de enojo o actuar agresivamente, sin ninguna provocación, por supuesto? Dos, tomar demasiados riesgos o hacer cosas que pudieron haberle causado daño. Tres, estar extremadamente alerta o vigilante o a la defensiva. Cuatro, sentirse muy nerviosa o sobresaltarse fácilmente. Cinco, tener dificultad para concentrarse, incluso para retener en la memoria las cosas más sencillas. Sí, se tienen que tomar nota porque es muy difícil concentrarse. Y tener dificultad para dormirse o mantener el sueño. Generalmente cuando se están quedando dormidas las personas con la sintomatología, reviven el evento traumático. O ya están dormidas, tienen una pesadilla y se despiertan. Y luego tienen miedo de volverse a quedar dormidas. Entonces no pueden dormir. El criterio F se refiere a la duración de los síntomas, de los criterios B, C, D y E, que debe ser superior a un mes. Y hay pacientes que han tenido 50 años de trastorno de estrés. El criterio G menciona que la alteración debe de causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. Y por último, el criterio H se refiere a que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de medicamentos o alcohol o a una afectación médica. Trastornos de estrés postraumático con síntomas disociativos. Este diagnóstico se da cuando se cumplen todos los criterios diagnósticos mencionados anteriormente y además el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes. Uno, despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Es una experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal, como si estuviéramos soñando. Hay un sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo o de que el tiempo pasa despacio. En una intervención que hicimos por MDR México, sobrevivientes de una empresa que fabrica explosivos y una de las máquinas explotó y mató desafortunadamente a varios de los empleados que sobrevivieron, nosotros al tercer día ya los estábamos atendiendo, tercer, cuarto día,
Me recuerdo que una de las empleadas me decía, una de las sobrevivientes me decía, doctor, es que me tengo que parar frente al espejo, que no sé si estoy viva o muerta. Eso es un ejemplo clarísimo de despersonalización. No sé si estoy viva o muerta. Desrealización es una experiencia persistente o recurrente de realidad del entorno, como si el mundo que nos rodea fuera irreal, como un sueño, distante o distorsionado. TEP de expresión retardada. Ese diagnóstico se da si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas puedan ser inmediatos. Pueden pasar 6 meses o más, un año después, año y medio después del evento traumático, se pueden presentar ya la totalidad de los síntomas. Entonces, ese es el trastorno de estrés postraumático de depresión retardada. El TEP en comorbilidad con otros trastornos. Las personas con TEP son un 80% más propensas a presentar síntomas que cumplen con los criterios diagnósticos para al menos otro trastorno mental, al menos. Por ejemplo, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Ejemplos de síntomas de ansiedad en comorbilidad con el TEP. Sentirse tenso o nervioso, sin, una, sin un motivo aparente. Tener una sensación de miedo, como si algo horrible fuera a suceder. Tener la cabeza llena de preocupación. Tener una sensación extraña, como de aleteo de mariposas o vacío en el estómago. Sentirse inquieta, como si no pudiera parar de moverse. Las personas que están con la pierna, están sentadas con la pierna permanentemente así. Tener una sensación de miedo muy intenso de un momento a otro sin que exista nada que nos esté en realidad provocando miedo. Ahora vamos a hablar de ejemplos de síntomas de depresión en comorbilidad con el TEP. No disfrutar lo que le ha gustado hacer. No poder reír ni ver el lado positivo de las cosas. No poder sentirse alegre. Sentir como si cada día se estuviera más lento. Perder el deseo de estar bien arreglada o presentada, o no sentir esperanza respecto al futuro. El futuro se acorta. No pueden ver nada a futuro sobre eso. Está de unos años para acá muy de moda en el campo de la salud mental hablar del trauma y de cursos para pacientes con trauma. Bueno, hablar qué es el trauma. En el año de 1992, Judith Lewis Herman fue la primera en proponer una forma compleja de trastornos de estrés postraumático. No propuso un trauma complejo, puso una forma compleja de trastornos de estrés postraumático en sobrevivientes de trauma prolongado, repetido, donde la víctima se encuentra en estado de cautiverio bajo el control del perpetrador. Fue en 1990. Mucho más recientemente, el Consejo de Trauma del Reino Unido define el trauma complejo como experiencias traumáticas que involucran múltiples eventos con amenazas
interpersonales durante la niñez o la adolescencia. No hablan de la vida adulta. Dichos eventos pueden incluir abuso, negligencia, violencia interpersonal, violencia comunitaria, racismo, discriminación y guerra. La Asociación Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación define al trauma complejo como un tipo particular de trauma que va más allá de un solo incidente y menciona que el trauma complejo tiende a ser repetitivo o en curso, difícil o imposible escapar de la situación, ocurre con relaciones personales, inicia en la infancia y es encubierto, mantenido en secreto o negado. Esa es otra definición de trauma. A la propuesta de Herman, como hemos visto, siguieron otras definiciones de trauma complejo, así como esfuerzos para formular un diagnóstico. Las definiciones de trauma complejo describen una serie de eventos y circunstancias, pero no un criterio diagnóstico formal de un trastorno mental basado en los síntomas. Esto quiere decir que si usted le dice que usted tiene trauma complejo, no es correcto lo que le están diciendo, porque no existe un diagnóstico sobre el trauma complejo. Usted ha vivido experiencias de vida que una de las definiciones de trauma complejo califica como trauma complejo, eso sí, pero el trauma complejo no es un diagnóstico. Tengamos muy claro eso. No se puede diagnosticar el trauma complejo. Lo que sí se puede diagnosticar es el trastorno de estrés postraumático. La clasificación internacional de enfermedades, o en inglés International Classification of Disease, onceava revisión, que es de la Organización Mundial de la Salud. Esta es otra clasificación. Tenemos el DSM-5 y el ICD-11. Nos dice que el trastorno de estrés postraumático complejo es una entidad diagnóstica separada al TEP, definida por 6 grupos de síntomas y está incluida en la edición más reciente del Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. El CIE es el sistema diagnóstico que se emplea mundialmente por las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud para identificar la prevalencia tanto de trastornos físicos como mentales. Entonces, los primeros 3 grupos de síntomas de esta clasificación diagnóstica son los que también han sido centrales en la clasificación del DSM, que es de Estados Unidos, Asociación Psiquiátrica Americana, del TEP durante décadas, que son reexperimentación, evitación, hiperactivación, más otros, atención, más otros 3 grupos de síntomas adicionales que implican, número 1, problemas graves y generalizados para regular las emociones. Número 2, presencia de creencias negativas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Número 3, dificultades persistentes para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. En la literatura, a este último grupo de síntomas se les denomina colectivamente como el constructo de alteración en la autoorganización. Constructo de alteración
en la autoorganización. Los síntomas del constructo de alteración en la autoorganización son estar molesto y tardar bastante tiempo en calmarse, sentirse desconectada emocionalmente, sentirse apagada emocionalmente, sentirse como una fracasada, sentir que no vale nada, sentirse distante o alejado de las personas y tener dificultad para estar emocionalmente cercano o cercana a la gente. Como un requerimiento diagnóstico para que le puedan a usted diagnosticar trastorno de estrés postraumático complejo, perdón, se requiere la exposición a un evento o una serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazante u horrible. Más comúnmente, eventos prolongados o repetitivos, de los cuales escapar es difícil o imposible. Ejemplo, violencia organizada, violencia doméstica prolongada y abuso físico o sexual infantil repetido. Ahora vamos a ver cómo se diagnostican el TEP y el TEP complejo. Para el diagnóstico del TEP no complejo, las guías de práctica clínica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, publicadas recientemente, el año pasado, recomiendan emplear primero el cuestionario de 5 preguntas llamado Primary Care PTSD Screen for DSM-5. Es un cuestionario de solo 5 preguntas. Si 4 de las 5 resultan afirmativas, entonces se recomienda usar lo que es el CAP-5, el Clinician Administered PTSD Scale, basado en la clasificación diagnóstica del DSM-5. Solo así le pueden diagnosticar el TEP. Y para monitorear los cambios en la severidad de los síntomas del TEP, recomiendan el PSL5. Acabo de leer en un principio la sintomatología de cada clúster de acuerdo al PSL5. Ahora, para el diagnóstico de TEP complejo, se recomienda emplear el ITQ, el International Trauma Questionnaire, que está basado en la clasificación diagnóstica del CIE-11. El DSM-5 no tiene una clasificación diagnóstica de TEP complejo. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Puede una persona que ha experienciado eventos definidos como trauma complejo no cumplir el criterio diagnóstico de TEP complejo? Interesante pregunta, ¿no? ¿Puede una persona que ha experienciado eventos definidos como trauma complejo no cumplir con el criterio diagnóstico de TEP complejo? La respuesta es que sí. Y nos dice la clasificación internacional de enfermedad que un historial de exposición a un factor estresante de naturaleza extrema, prolongado o repetitiva, del cual escapar es difícil o imposible, no indica en sí mismo la presencia de un trastorno de estrés postraumático. Muchas personas experimentan estos factores estresantes sin desarrollar ningún trastorno. Más bien, la presentación debe de cumplir con todos los requisitos diagnósticos del trastorno. Siendo una analogía, no porque una persona sea grande o tenga sobrepeso,
En ese momento el doctor le va a decir, usted tiene colesterol alto, simplemente porque sea grande, ¿no? Se tienen que hacer análisis. En la salud mental se tiene que hacer un diagnóstico, forzosamente usando un cuestionario establecido. Si no se hace un diagnóstico con los cuestionarios que acabo de mencionar, nadie les puede dar a ustedes un diagnóstico, sin nada más por verlos. Para explicar la diapositiva anterior, o sea, la relación entre tipo de eventos, factores estresantes y síntomas, Sociedad Internacional de Estudios en Estrés Traumático da espacio a considerar las influencias genéticas y ambientales. Por ejemplo, personas que tienen algún grado de vulnerabilidad psicológica y viven un acontecimiento horrendo podrían desarrollar el trastorno del estrés postraumático complejo. Por el contrario, las personas que han vivido un trauma crónico como abuso sexual repetido en la infancia, pero que tienen una buena cantidad de resiliencia y o haber contado con el apoyo de personas cariñosas, podrían no desarrollar trastornos de estrés postraumático. Por lo que esta organización recomienda un tratamiento personalizado que implique la identificación de los síntomas clínicamente significativos. Y para ello podemos emplear el ITQ. ¿Por qué se desarrollaron las guías de práctica clínica para tratamiento del trastorno de estrés? Porque existe un número creciente de terapias supuestamente efectivas para tratar el TEP y el TEP complejo que son comercializadas agresivamente y carecen de pruebas empíricas, científicas rigurosas, pero tienen muy buena comercialización. Y en mi experiencia en México, de menos 2 veces al año, anuncian terapias maravillosas, según quien los anuncia, para el trauma, terapias novedosas para el trauma. Y bueno, yo lo que hago siempre es me intereso, pregunto que, llamo, pregunto que, en dónde puedo encontrar la evidencia científica de que en verdad sana el trastorno de estrés postraumático. ¿En qué guías de práctica clínica están recomendando esa terapia? Y la respuesta siempre es, por el momento no tenemos evidencia. Entonces, bueno, me abstengo de estudiar esas terapias, ¿verdad? Y mucho menos de practicar. ¿Para qué se elaboraron las guías de práctica clínica para el tratamiento del TEP? Bueno, para facilitar a las y los terapeutas, nosotros, todos profesionales de la salud mental, la elección de la mejor terapia para tratar el TEP. Estas guías incluyen recomendaciones destinadas a optimizar la atención al paciente y se basan en una revisión sistemática de la evidencia científica. Todos los tratamientos recomendados tienen fundamentos conceptuales en teoría comprobables y que han acumulado rigurosas investigaciones que respaldan los mecanismos de intervención. Por ello, las guías de práctica clínica son capaces de mejorar la toma de decisiones de las y los terapeutas y de los pacientes, pues describen y evalúan la evidencia y los probables beneficios y daños detrás de las recomendaciones clínicas. Usted que me está escuchando, como paciente, tiene el derecho de preguntar a quien lo va a atender si está especializado en tratamiento del trauma. Primero, si uno piensa que tiene cáncer o le dicen que tiene cáncer, uno llega con un doctora y lo primero que le pregunta, ¿y es usted oncólogo?
Dice, no, pues yo soy pediatra. No, pues muchas gracias, yo necesito un oncólogo. Lo mismo debe de suceder en la salud mental, pero desafortunadamente no sucede. Los pacientes no están educados a preguntarle a la terapeuta o al terapeuta cuáles son sus credenciales. ¿Es usted especializado en tratamiento del trauma específicamente? Puede ser especializado en otros tratamientos. Y eso es totalmente válido. Pero el trauma es aparte. Y si te dice que sí, bueno, ¿y qué terapia va a enviar conmigo? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser su plan de tratamiento? ¿Cuál es el tiempo estimado de duración? ¿Y cuál va a ser el costo? Usted tiene el derecho de preguntar y, y de que le responda. Si le dice no, pues no sabemos cuánto va a durar y demás, le están mintiendo. Le están mintiendo porque todas las terapias recomendadas de las que voy a hablar ya tienen la evidencia científica para saber el número de sesiones necesarias. Bien, bien. ¿Cuáles son las principales guías de práctica clínica para el tratamiento del TEP? Bueno, tenemos la guía, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de la Asociación Psicológica Americana, de la International Society for Traumatic Stress Studies, de la National Institute for Health and Care Excellence, ese es del Reino Unido, NICE, y del National Health and Medical Research Council. ¿Qué terapias recomiendan estas guías de práctica clínica para el tratamiento del TEP? Bueno, la terapia es recomendada sobre el tratamiento crónico. La terapia, o sea, el recibir terapia es recomendado sobre el tratamiento farmacológico. El puro tratamiento farmacológico ya está demostrado que no te quita el trastorno de estrés postraumático. Y las terapias que ocupan los primeros lugares con las más fuertes recomendaciones basadas en la evidencia científica son, tomen nota, terapia EMDR, que es reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular, terapia de exposición prolongada y terapia de procesamiento cognitivo y terapia cognitiva. Nada más. Esas son las únicas al día de hoy que tienen las más fuertes recomendaciones. MDR, posición prolongada, procesamiento cognitivo y terapia cognitiva. ¿Cuál es la efectividad de estas terapias para tratar el TEP, la ansiedad y la depresión? Un estudio reciente comparando la efectividad de estas cuatro terapias encontró que la terapia EMDR, la terapia de procesamiento cognitivo y la terapia cognitiva fueron las más eficaces en lograr la mejoría de síntomas de TEP, tanto en corto, mediano y largo plazo. Un estudio comparando la efectividad de estas terapias encontró que la terapia MDR y la terapia de procesamiento cognitivo fueron las más eficaces en lograr la pérdida del diagnóstico de TEP. No solamente la disminución de los síntomas, sino la pérdida del diagnóstico de TEP. Ya no tenía TEP. Un estudio comparando la efectividad de estas terapias encontró que solo la terapia MDR, la terapia de procesamiento cognitivo y la terapia cognitiva mostraron eficacia en el tratamiento de la ansiedad, con disminución de síntomas, tanto corto como largo. Acuérdense que la ansiedad viene en comorbilidad, viene junta con el TEP, igual que la depresión. Terapia MDR y la terapia de procesamiento cognitivo mostraron efectos significativos en el tratamiento de la depresión. O sea que tratando el TEP, mejoraban los síntomas de ansiedad y de depresión, o se quitaban los síntomas también de ansiedad y de depresión. A eso se refiere.
Bueno, y el dinero también es importante. ¿Cuánto le va a costar el tratamiento? ¿Cuál es la terapia para tratar el TEP en adultos con la mejor relación costo-efectividad? Un estudio comparado el costo y la efectividad de 11 tipos de intervenciones terapéuticas, incluidos la farmacoterapia, que son los inhibidores selectivos de la receptura de serotonina, como la sertralina, encontró que la terapia EMDR es la intervención con mejor relación costo-efectividad para tratar el TEP en adultos. Y ya está bien demostrado que 12 sesiones de 90 minutos, entre 60 y 90 minutos, 12 sesiones son suficientes para perder el diagnóstico de trastornos de estrés postraumático y también de trastornos de estrés postraumático no complejo con la terapia EM. 12 sesiones y no se tienen que dar una vez a la semana. Usted con toda seguridad para usted mismo puede tomar 3, 4 sesiones a la semana y en 2 semanas y media terminar su tratamiento y dejar de sufrir los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Ese es el mensaje. Es una solución efectiva. Es la de mejor costo-rendimiento, la terapia EMDR. ¿Cuál es la terapia recomendada para tratar el TEP complejo en adultos? Bueno, al día de hoy, ninguna de las guías de práctica clínica antes mencionadas tiene recomendaciones específicas de terapias para tratar el TEP complejo. Pero la buena noticia es que la terapia MDR ya cuenta con evidencia científica que demuestra su efectividad para tratar este trastorno. Y saben, sin mayor modificación del protocolo de terapia MDR, sea, lo que se ha visto es que el protocolo que se aprende en el entrenamiento básico oficial de terapia MDR es, sin modificaciones, efectivo y eficiente para tratar el TEP complejo, no solamente el TEP. Saber más sobre la terapia MDR, visite nuestro hermosísimo sitio web www.emdrmexico.org y allá hay una sección de recursos gratuitos. Les tengo una sorpresa para las y los profesionales de la salud mental que nos están escuchando. Dentro de los recursos gratuitos viene una liga para poder descargar el cuestionario, el ITQ, en español y que ya lo comiencen a aplicar ustedes, sus pacientes, para que puedan diagnosticar el TEP y también el TEP completo. Sobre entrenamientos en terapia MDR, MDR México ofrece 4 entrenamientos al año, todos son online. Este 19 de abril inicia nuestro entrenamiento 2 de 4, el segundo, el 19 de abril. Pueden inscribirse y tendremos otros 2 entrenamientos oficiales. Les tengo una gran noticia. Dios mediante, el 14, 15, 16 de noviembre de este año 2024, aquí en la Ciudad de México, se llevará a cabo el congreso más grande e importante de terapia MDR en Latinoamérica. Las jornadas de psicotrauma y terapia MDR, va a ser presencial y online. Vienen las y los más destacados conferencistas académicos, investigadores clínicos de habla hispana. Aquí a México los vamos a tener. Toda la información la pueden encontrar en congresoemdr.org. Escríbanse, está fantástico. Bien, aquí te tengo la presentación y vamos a pasar
a la sección de preguntas y quién sabe si respuestas, porque mi ignorancia me asombra a mí mismo. Es imposible saber todo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para darles a ustedes una respuesta. Um, Valeria, la Seminar Master, nos va a hacer el favor de verbalmente leer las preguntas. Claro que sí, doctor. Ujú. Hasta el momento tenemos dos preguntas. La primera es de Lorena Landro, que nos pregunta si hay distintas formas de aplicar MDR. La segunda, Sí, ajá, no, aguarda, aguarda. sí, Bueno, muchas gracias por la pregunta, Lorena. Eh, la respuesta es no. La terapia MDR tiene un protocolo que le llamamos el protocolo estándar, que consta de 8 fases y 3 vertientes: pasado, presente y futuro. Ese es el protocolo estándar. Hay protocolos derivados de terapia MDR, por ejemplo, el protocolo grupal e integrativo de terapia MDR que se desarrolló en México en 1998 para aplicar la terapia individual, pero en formato grupal. Hay otros protocolos para poblaciones específicas, por ejemplo, un protocolo de terapia MDR que se basa en este protocolo estándar para personas que tienen adicciones. Hay protocolos derivados para poblaciones específicas. Hay un protocolo maestro, es el protocolo estándar, se tiene que seguir. Espero haber respondido a tu pregunta. Y si no, dímelo y con todo gusto. Abundo. gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Julián Villada, que agradece el espacio y los conocimientos compartidos y su pregunta es si la presentación va a ser compartida con los participantes posteriormente. Sí, les tengo una buena noticia. Más tarde, el día de hoy, voy a enviar la liga de la grabación de esta presentación a mis colegas de la Alianza MDR para Latinoamérica y Caribe, a la cual pertenece MDR México. Es muy importante que ustedes sepan esto. MDR México pertenece a la Alianza MDR Latinoamérica y Caribe, que es la única alianza regional reconocida por la MDR Global Alliance. O sea que los entrenamientos que toman con los entrenadores reconocidos por ALAC, están reconocidos en todo el mundo. Voy a compartir esta presentación con mis colegas de ALAC para que la pongan en el canal de YouTube. Y entonces les vamos a hacer saber cuando ya esté en el canal de YouTube. Debe de ser unos cuantos días. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de María del Pilar Azuero. ¿Qué variaciones hay con los niños? Muchas gracias por la pregunta. El protocolo estándar sí tiene algunas adaptaciones para tratar a los niños. Cuando hablamos de niños, hablamos de un rango de edades, ¿verdad? Los niños pequeñitos que llegan hasta los 5 o 6 años, los niños mayores de 7 a 12 años, los pubertos de 13 a 17. Son pequeñas variaciones, pero está comprobadísima la efectividad de la terapia MDR con los menores de edad. Y en México también ofrecemos, en MDR México, a quien tome el entrenamiento básico, después hay a lo largo del año que se llama entrenamientos avanzados. Y vienen unos buenísimos para tratar niños, niñas y adolescentes. Yo les invito a que visiten la página de emdrmexico.org. Ahí bajan y los va a llevar a nuestra página de entrenamiento.
Otra pregunta de Julián Villada. ¿Los protocolos ITEA son formas alternativas de aplicar MDR? Yo hice los protocolos ITEA. Son muy antiguos, ya no están actualizados. Yo les pediría que ya no los usen y no son formas alternativas de practicar MDR. Son protocolos derivados de protocolos de la terapia MDR para tratar síntomas de trastorno de estrés postraumático, pero de ninguna manera es terapia EMDR. No confundan una terapia que lleva 12 o más sesiones con 8 fases y 3 vertientes con un protocolo que es para tratar síntomas. Son dos cosas muy distintas. Y reitero, ya tengo una nueva versión, son los protocolos ASIST, ASSYST, incluso pueden tomarlos en demanda, que es la versión actualizada, con evidencia científica para tratar la sintomatología del trastorno de estrés postraumático del clúster B, que son los síntomas de intrusión. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Sonia Guadalupe, que nos pregunta, ¿qué requisitos son indispensables para tomar la capacitación? Muy bien, gracias por la pregunta, Sonia Guadalupe. Debes de ser profesional de la salud mental, tener un título o cédula profesional de licenciatura o de maestría o de doctorado. Entendemos por profesional de la salud mental. Bueno, en México son psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, psicólogas clínicas. En México, realmente en otras partes consideren como profesional de la salud mental, por ejemplo, a enfermeras psiquiátricas también. Eso es lo único que necesito. Un documento oficial que nos diga que tú tienes esa profesión, ya sea de licenciatura o de maestría o de doctorado. Gracias, doctor. La siguiente es, ¿en qué parte de la página de EMDR México se encuentra el cuestionario? El cuestionario se encuentra cuando vas a EMDR en México. Bueno, ¿cuál cuestionario? Pienso yo que el que comentó A ver, para, pregunta, por favor, pregunta que cuál cuestionario, por favor. Sí. ¿ok? ¿Cuál cuestionario te refieres, Julián? Por favor, si nos hace saber. Podríamos pasar a la siguiente pregunta mientras Sí, Julián nos comenta, ¿vale? ujú, La siguiente es sí, de Patricia López. sí, Buenos días, excelente ponencia. ¿Es gracias, posible Patricia. trabajar en línea trastorno de estrés postraumático complejo con disociación? Sí, totalmente posible. Ya hay estudios que hicieron nuestros colegas de Holanda. Precisamente el COVID llevó a la necesidad de esto y ellos están tratando, lo que están haciendo es que ven a sus pacientes en la clínica que se llama SideTrack, los ven 3 días en persona con terapia de exposición prolongada y terapia MDR, 3 días en persona y después ya en la clínica y después ya reciben los siguientes días el tratamiento online y es perfectamente seguro Perfecto, y gracias. efectivo además. La siguiente pregunta es de Rosa María. ¿La terapia MDR puede ser eficaz en un adolescente de 13 años que sufrió un abuso a los 8 años? Pero por supuesto que sí, Gracias. 100%. La segunda pregunta ¿es el mismo protocolo para adultos y niños? Básicamente es el mismo protocolo, con unas pequeñas adaptaciones dependiendo de la edad de los niños, el vocabulario. Pero el de adolescentes, de los 13 años en adelante, fácilmente se puede usar exactamente el mismo protocolo de adultos.
La siguiente pregunta es de Raquel González, que agradece lo compartido. Mi pregunta es, ¿el entrenamiento MDR tiene validez en otras partes del mundo o solo en México? Muy buena pregunta. Mira, voy a aprovechar para responder a tu pregunta mostrando la página de MDR México. ¿Ya se ve? Así es, doctor, ya se ve. Bueno, entonces, miren ustedes. MDR México pertenece a la Alianza MDR Latinoamérica y el Caribe, que a su vez pertenece a la MDR Global Alliance. Entonces, los entrenamientos tomados en MDR México están reconocidos por las organizaciones nacionales que integran a la Alianza MDR Latinoamérica y Caribe y por la EMDR Global Alliance. Para que tú puedas, por ejemplo, digamos que en España, que en Argentina, que en Honduras, tú quieres decir, quiero tomar un entrenamiento avanzado. Tú eres mexicana, tomaste el entrenamiento con nosotros y están dando un entrenamiento en Guatemala. Bueno, aunque presentes tu certificado de MDR México, sí se te considera terapeuta EMDR. Y aquí mira, donde dice más información, no, no lo tenemos. Aquí bajamos, dice, visite nuestra moderna plataforma educativa. Ahí los llevan, ahí está el entrenamiento que vamos a dar y después nuestros entrenamientos avanzados, y lo pueden ver. Y respecto a la pregunta que nos hicieron, te vas a donde dice recursos gratuitos MDR México. Y están los recursos gratuitos de MDR México. Y aquí dice el abrazo de la mariposa. Y bien. Aquí está. Cuestionario Internacional de Trauma ITQ en Español Latinoamérica. Me imagino que es a lo que se refería. Ahí está ya. Ahí lo tienen. Les va a encantar esta página de mí. Gracias, doctor. Yo siento que la segunda pregunta se puede responder igual compartiendo esta pantalla. Y es que Juan Ujú. Rodríguez nos pregunta que él ya se formó en MDR. Sin embargo, también le gustaría especializarse y convertir en un formador de formadores. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Muy bien. Fíjate que es muy bonita pregunta. Una vez que tomaste el entrenamiento básico en terapia MDR, mm, viene las certificaciones en terapia MDR, porque el certificado de finalización no es equivalente a una certificación. Y aquí vienen los criterios para ser terapeuta certificada por MDR México, los criterios para ser supervisora certificada, el reglamento de MDR de México para las sesiones. Y una vez que eres ya sea terapeuta certificada o supervisora certificada, gratuitamente te ponemos en nuestra página. Ustedes si quieren buscar a una terapeuta ya certificada, no nada más con el entrenamiento básico, sino con mucho mayores estudios, supervisión de casos y que se mantienen actualizadas, lo único que tienen que hacer es entrar aquí y, por ejemplo, en Puebla, vamos a ver Puebla, y ahí tienen ustedes. Y ponemos también cuándo expira la certificación. Y ahí pueden contactar ustedes a quien quieran. Listo, Valiosa información. Gracias, doctor. Nos con preguntan, gusto. ¿cuál de los dos tipos de estimulación es la más efectiva? ¿La ocular o el abrazo de la mariposa? Bueno, es muy buena pregunta. Siempre debemos nosotros de iniciar con la estimulación bilateral ocular. La estimulación bilateral ocular es
una estimulación con muchísima evidencia científica sobre su efectividad. También podemos al mismo tiempo estar haciendo la estimulación bilateral ocular, pedirle que haga el abrazo de la mariposa o en caso de que hagas online la sesión en MDR México, como no podemos estar dando online el movimiento ocular, les pedimos que hagan el abrazo de la mariposa. Bueno, hay 57 estudios publicados donde se usa el abrazo de la mariposa y es totalmente efectivo como estimulación bilateral para reprocesamiento. La siguiente pregunta nos la hace Alberto Guerrero, que es, la definición del trauma que sugiere el DSM-5 ha sido criticado por depender demasiado de la experimentación o exposición a un evento específico, lo que en muchos casos no sucede, como en el caso de las reacciones traumáticas anticipatorias. ¿Cómo debemos tomar esta crítica? ¿Qué tan actual es el DSM-5 ante esas críticas? Bueno, el DSM-5 texto revisado es del año pasado y sí, tiene razón, existen estas críticas y am, sobre todo por el criterio A, ¿verdad? Porque ya está plenamente comprobado que no tienes que tener específicamente un evento que cumpla con el criterio A del DSM-5 para desarrollar trastornos de estrés postraumático. Entonces, sí, hay una crítica y la ventaja de la terapia MDR es que no importa cuál haya sido el o los eventos adversos, si cumplen o no con el criterio A del DSM-5, es efectiva para tratar el trastorno de estrés postraumático. Vale. La siguiente pregunta nos la hace Alejandra. ¿Se recomienda hacer el cuestionario de trastorno de estrés postraumático durante la sesión o se puede pedir al paciente que lo realice en su espacio personal y lo traiga ya previamente contestado? Muy bien, yo te recomiendo que lo hagas durante la sesión, porque puede haber preguntas que no tenga claras el paciente. Entonces, es mejor que lo hagas junto con el paciente para que le puedas resolver cualquier duda que tenga. La siguiente La pregunta actitud. Ujú. nos la hace Alberto Guerrero. ¿La terapia MDR contempla la existencia de los recuerdos de reprimidos? ¿Cuál es su posición al respecto? Ah, mira, muchas gracias por tu pregunta. En la terapia MDR se sigue un protocolo y en ese protocolo, por ejemplo, si tú llegas y me dices, oiga, doctor Carrero, fíjese que yo tengo, ah, aunque soy un adulto y hago muy bien las cosas, soy muy bueno en mi trabajo, cada que tengo que presentarle un trabajo que me pidió mi jefa o mi jefe, comienzo a sudar, comienzo a temblarme, eh, las piernas no las puedo detener y es terrible porque incluso yo estoy haciendo un buen trabajo, pero ya no puedo más. Entonces en terapia MDR se te diría, muy bien, dame un ejemplo reciente de eso. No fue ayer, fíjese, doctor, que fue ayer. Y entonces hay técnicas que se enseñan en el entrenamiento para ayudarte a ir yendo hacia el pasado, recordando todos los eventos relacionados, hasta el más temprano que te acuerdes. Y ese evento, el más temprano, se le llama evento base. Comenzamos nuestro trabajo con el evento base. Pero el cerebro es tan fantástico, y esto es algo de lo maravilloso de la terapia MDR, es que una vez que comienzas a reprocesar, es tu cerebro el que está reprocesando. Si hay un recuerdo que hubiese estado reprimido, claro, el ego reprime los recuerdos que son dolorosos, una vez que está reprocesando, neurobiológicamente el cerebro te lleva a ese recuerdo. Esa es la Excelente respuesta. información. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Alejandra Menchaca y es que primero le agradece por este espacio
Y la siguiente es, ¿qué factores debemos tomar cuando escogemos el movimiento bilateral? ¿Existen estudios que hablen de la efectividad de cada uno en particular? Bueno, cuando se te entrena en el entrenamiento básico, siempre la estimulación bilateral es estándar, es la estimulación bilateral ocular. Y después hay otros tipos de estimulación bilateral. Alternativos, imaginemos que la persona está llorando, ya no te puede seguir la estimulación bilateral. Hay otros tipos de estimulación bilateral alternativa, que son también muy efectivos. Pero la estimulación bilateral es solamente un componente de los muchos componentes activos de la terapia MDR. Incluso la doctora Francine Shapiro, años después de que ya la terapia MDR estaba posicionada como una de las más efectivas del mundo, dijo que de haber sabido lo que iba a pasar, no le hubiera llamado EMDR, porque en realidad los ojos, el eye movement, solamente es un factor, que ella le hubiera llamado terapia de reprocesamiento del trauma. Y por eso nosotros en nuestro portal de MDR México ponemos EMDR y terapia de reprocesamiento del trauma. Ah. La siguiente pregunta nos la hace Alberto Guerrero y es, los protocolos MDR contemplan ampliamente el uso de imaginaria mental, especialmente en la localización de los blancos en la historia personal. La formación de los terapeutas contempla que este tipo de procedimientos puede llevar a la formación de recuerdos falsos. No sé a qué se refiere por imaginaria mental. No, si nos podría aclarar a qué se refiere específicamente con imaginaria mental. ¿Ok? Mientras Alberto nos lo aclara, me gustaría Ujú. contestar la siguiente pregunta y es, ¿puede una persona de tu familia, como tu hermana, darte la terapia MDR? No, no, para nada. Es más, ninguna terapia te la puede dar un familiar o te la debe de dar un familiar, porque tú estás en las redes de memoria de ese familiar. Entonces tiene que existir un desapego profesional para poder ser efectivo dando una terapia. Excelente información y muy importante. La Sí, sí. siguiente, la siguiente pregunta es, ¿con el entrenamiento básico ya se puede realizar la terapia MDR o se debe continuar otros estudios hasta la certificación? Muy buena pregunta. El entrenamiento básico consta de un primer fin de semana que es jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo. Para el lunes, para ese lunes tú ya estás aplicando la terapia MDR. Ya es obligatorio que estés practicando la terapia MDR porque tienes que presentar casos antes de la parte 2, casos reales, y subir tus casos a la plataforma y decir, ya estoy tratando. Entonces, terminando la primera parte, el primer fin de semana de 20 horas, tú ya puedes, es más, debes estar usando la terapia MDR. Gracias, doctor. Es importante recalcar que el entrenamiento básico MDR cuenta con horas teóricas y prácticas. Y el más cercano que tenemos es este 19 de Abril. abril. Vale. Nos vuelven a preguntar, ¿cada cuánto debe de aplicarse el PSL5? Muy bien, mira, muy buena pregunta. Nosotros aplicamos el PSL5 previo al tratamiento. Si las sesiones son, digamos, 12 sesiones o 10 sesiones a la mitad, al final del tratamiento y a los 30 días, para ir viendo cómo se van moviendo los síntomas, el score de los síntomas. Es buenísimo el PSL5, yo se lo recomiendo mucho. ¿Qué más les recomiendo? Vale. Es muy rápido, son solo 20 preguntas. Ya nos contestó Alberto Guerrero y es que la imaginaria mental es un término que hace referencia a las representaciones mentales que dan la experiencia de percepción sin la presencia de un estímulo sensorial aferente.
En corto, imaginar el recuerdo. Bueno, en terapia MDR no imaginamos el recuerdo, sino que traemos a la conciencia el recuerdo. Descríbeme qué pasó en el accidente de auto. Bueno, yo iba manejando, me distraje, choqué de frente, fue trágico, hubo muertos, de ahí fui a la delegación. Es una descripción de lo que pasó. Entonces, creo que no concuerda con la definición de imaginaria mental. La siguiente pregunta es que obviamente le felicitan por la exposición y Gracias. es, ¿en qué consiste la supervisión de 10 horas clínicas en el entrenamiento básico MDR? Bueno, muy bien, muchas gracias. Consiste en que después de la parte uno tú comienzas a usar la terapia MDR y uno de esos casos lo, lo presentas ante el grupo y hay una supervisora que te va ayudando. Siempre estamos ayudando a que aprendan, no estamos calificando. O sea, tú no puedes reprobar. La única forma que repruebes es que no presentes ningún caso y pues si no presentas un caso no te R. Presentas el caso, toda una estructura para poder presentar tu caso y te estamos ayudando para que hagas mejor la terapia MDR. Y recomendamos mucho que en cuanto se gradúen, entren a un grupo de supervisión para hacerse terapeutas MDR certificado. ¿Por qué? Porque siguen aprendiendo más y siguen aprendiendo en grupo. Cada vez desarrollan mejores habilidades para aplicar la efectivísima terapia MDR. Gracias, doctor. Hasta el momento son las únicas preguntas que tenemos disponibles, además de algunas felicitaciones y agradecimientos por la conferencia. Pues muchas gracias. Ah, Agradezco a todos. tenemos una última pregunta de Gracias. nuestro querido Víctor Aguilar. A su criterio y experiencia clínica, ¿cuándo o en qué circunstancias de oportunio los psicofármacos para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático en niños menores de 7 años? ¿Cuándo se deben de recomendar los psicofármacos para niños menores de 7 años? ¿Es esta Ajá, la pregunta? para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Así es. Estoy recordando las guías de práctica clínica y en las guías de práctica clínica, las que tengo así a la mente, no hay una recomendación específica para esta población. La hay para adultos, pero no para esta población, pero voy a buscar para dar una respuesta. Vale, gracias, doctor. Y ahora sí, ya son todas las preguntas. Bien, entonces me da mucho gusto que Víctor Alfonso Aguilar esté aquí con nosotros. Le voy a enviar el link de este video para que lo publiquemos en el YouTube de la Alianza MDR Latinoamérica y Caribe. Ustedes pueden tomar entrenamientos con cualquiera de los entrenadores que estén en nuestra alianza. Yo les recomiendo que visiten la página de la alianza, que es EMDR ahorita te digo. Estoy prácticamente seguro que es emdralac.org. Así es EMDR, A de alfa, L de Luis, A de alfa, C de casa, punto org. Les recomiendo mucho que visiten también nuestra página. Por supuesto que se inscriban a nuestro congreso. Está fantástico. Muchas gracias por este espacio, doctor. Les agradecemos y queremos darle, pues, todas las Muchas gracias por gracias. compartir su conocimiento.